Bien chicos, para empezar con el curso nuevamente de álgebra, en esta oportunidad para hablar sobre el tema división de polinomios. Bien, pues para empezar, la división de polinomios la vamos a trabajar en tres partes. Empezaremos con monomios entre monomios. Para dividir monomios entre monomios, lo que tenemos que hacer sencillamente es dividir la parte constante entre la parte constante y la parte variable entre la parte variable. ¿A qué me refiero? Veamos un ejemplo para entenderlo. Nos piden efectuar 16x a la cuarta y a la 5 entre 2x al cuadrado por y. Vamos a la solución y pues lo expresamos de la manera tradicional como nosotros lo hacemos normalmente. Una línea horizontal, 16x a la cuarta y a la 5 sobre 2x al cuadrado y. Recordar, para el producto de polinomios usábamos una propiedad que es la multiplicidad de bases iguales, los exponentes se suman. En este caso, para la división, lo que vamos a requerir es una propiedad que dice lo siguiente: división de bases iguales, los exponentes se restan. No hay que recordar nada más, solo necesitamos recordar esta propiedad. Bien, siguiendo la premisa de monomios entre monomios, nos dice que dividamos la parte constante con la parte constante. La parte constante del primer monomio es 16 y la parte constante del segundo monomio es 2. La parte variable, por tanto, del primer monomio es x a la cuarta y a la 5 y esta divide a x al cuadrado y. Bien, efectuando 16 entre 2 es 8 y esto va a multiplicar a x a la cuarta entre x al cuadrado. Vemos que aparece la fórmula, ¿verdad? Las bases iguales, al dividirse los exponentes se restan. Por lo tanto, 4 menos 2 es x al cuadrado. Por otro lado, y a la 5 sobre y, esto es otra vez la fórmula y lo que hago es restar sus exponentes. Recuerden que cuando una variable no tiene exponente, se sobreentiende que el exponente es 1. Por lo tanto, será 5 menos 1 y eso nos da y a la 4. Ahora, yo hago este procedimiento porque recordemos que básicamente estas variables se están multiplicando. Yo puedo expresarlo como x a la cuarta entre x al cuadrado por otra división aparte, y a la 5 entre y, porque es una multiplicación. Si apareciera en la parte superior una suma, es otro caso muy diferente que veremos a continuación. Para este caso hablaremos de polinomios entre monomios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para dividir polinomios entre monomios? Pues para dividir un polinomio entre un monomio, se divide cada término del polinomio entre el monomio. Ejemplo 2, para poderlo entender. Nos piden efectuar 15x al cubo y a la cuarta, z al cuadrado, menos 25x a la séptima y al cubo, más 18x a la quinta, z al cubo, todo sobre 5x a la cuarta y al cubo, z al cuadrado. Bien, el polinomio pues es el de la parte superior. Recordemos que es la suma o resta de varios monomios. Y el monomio, obviamente, el que se encuentra en la parte inferior. Lo que nos dice la premisa de polinomios entre monomios es que cada término del polinomio tiene que dividir al monomio. Cada término del polinomio está entre el monomio. Veamos, para el primer término del polinomio, que es 15x cubo y cuarta z al cuadrado, tengo que dividirlo entre 5x a la cuarta y cubo z al cuadrado. Pues bien, separando las partes, aquí ya nos queda una división de monomio entre monomio, ¿verdad?
Y aplicaremos lo mismo que hemos visto hace un momento en el caso de monomios entre monomios. Dividimos partes constantes, dividimos partes variables y esto nos quedará pues 3 por 15 entre 5 es 3. En el caso de las x nos quedará 3 menos 4, que es menos 1. En el caso de las y nos quedará 4 menos 3, que es 1. Y estamos escribiendo solamente el y. Y en el caso de los z va a ser 2 menos 2 y esto es 0. Pero z a la 0 es igual a 1. Así que como es una multiplicación, todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Así que no afecta en nada. Para el segundo término del polinomio será menos 25 entre 5 la parte constante y la parte variable será x séptima y cubo entre x a la cuarta y cubo z cuadrado. Y pues para simplificar el tiempo nos va a quedar menos 25 entre 5 igual a menos 5. Y al multiplicarlo nuevamente voy a restar los exponentes de las x, será 7 menos 4, 3. Los exponentes de las y en este caso coinciden, 3 y 3, así que va a ser nuevamente 3 menos 3, 0. Eso nos va a dar y a la 0, que es 1. Y pues al multiplicarlo por un número, me dará el mismo número, así que no afecta en nada escribirlo o no. Y el z está en la parte inferior. Ahora imaginemos que tenemos en la parte superior un z a la 0. Que es el que es igual a 1, ¿sí? Así que no estamos afectando nada. Eso quiere decir que los exponentes se restarán y será 0 menos 2, con lo que nos queda el exponente del z menos 2, ¿sí? No olvidar esto. En el caso cuando está en la parte inferior una variable con exponente, al hacer la división va a quedar como z elevado a la menos 2. Y aquí aplicamos también una fórmula. La fórmula es, si yo tengo un número, 1 sobre cualquier número, imaginemos un número a, 1 sobre a, esto es igual a decir a elevado a la menos 1. ¿Sí? Entonces también podemos ir por ese punto para poder entender esta parte del ejercicio. Bien, el tercer término y último, 18x a la quinta z cubo entre 5x a la cuarta y al cubo z cuadrado. Nuevamente repetimos el procedimiento y eso nos quedará 18 quintos por x. Sus exponentes son 5 y 4. 5 menos 4 es 1. Y, que nuevamente está en la parte inferior, en la parte superior no hay y, así que nos quedará y a la menos 3. Espero que hasta aquí ya hayan podido entender esta parte de por qué se vuelve negativo cuando se encuentra en la parte inferior. Y con el z nos quedará 3 menos 2 y eso es igual a 1. Bien, la respuesta será sumar estos tres valores, ¿verdad? O sumar o restar según corresponda. Nos va a quedar 3x a la menos 1 y menos 5x al cubo z a la menos 2 más 18 quintos de x por y a la menos 3 por z. Bien, ¿qué pasará si nosotros intentamos dividir un polinomio entre un polinomio? Ahora es más complicado, ¿verdad? Entonces, recordemos que para multiplicar monomios por monomios será muy sencillo. Para multiplicar polinomios por monomios también se podía hacer. Pero en el caso de querer multiplicar polinomios y polinomios, entramos un poco en detalle. Y habían por ahí algunas fórmulas que nos ayudaban a desarrollar esto. Para los polinomios entre polinomios también se utilizan propiedades o métodos que nos ayudan a poder desarrollar polinomios entre polinomios. En este caso, para poder dividir un polinomio entre polinomios, generalmente de una variable, se utilizan métodos prácticos como Horner y Ruffini, con la finalidad que verifique la siguiente identidad. Se cumple lo siguiente. dx mayúscula es igual a dx minúscula por q de x más r de x.
siempre teniendo en cuenta que el grado de dx es mayor al grado de dx minúscula. Pero, ¿quiénes son estos valores? Veamos. Dx será el dividendo. Dx minúscula, divisor. Q de x será cociente. Y R de x es igual al residuo o resto. Además, recordemos que cuando el residuo es igual a 0, es una división exacta, y cuando el residuo es diferente de 0, la división se vuelve inexacta. Ustedes me dirán, profesor, ¿cuándo puedo aplicar Horner o cuándo puedo aplicar Ruffini? Pues como una recomendación o lo que se hace normalmente es usar Horner para divisiones donde el divisor es de grado de 2 a más. O sea, grado 2, grado 3, grado 4 y más. Y Ruffini en el caso que el divisor sea de grado 1. Cuando hablamos de grado 1 hablamos de expresiones como x más 1, 4x más 3, 5x más 2. Y cuando hablamos de grado 2 es cuando hablamos de expresiones cuadráticas, ya sea x al cuadrado más 3x más 1, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ojo, hay que tener otra cosa en cuenta para poder desarrollar divisiones entre polinomios. Es que para poder dividir los polinomios, el dividendo de x y el divisor de x minúscula deben estar completos y ordenados. Vimos ya en la parte de polinomios, cuando hablábamos de la clasificación de polinomios, cómo es un polinomio completo y ordenado. También nos indica que en el caso de que falten algunos términos, se completa con ceros. Bien, pues pasemos a entender en esta parte sobre el método de Horner. Para el método de Horner se van a seguir los siguientes pasos. Ojo con esto. Paso 1, vamos a completar y ordenar los polinomios tanto del dividendo como el divisor. Luego dibujaremos dos líneas, una horizontal y otra vertical que se corten solo en un extremo. 3. Sobre la línea horizontal se colocan los coeficientes del dividendo con todo y su signo. Obviaremos el signo positivo, ¿sí? Además, siguiente paso, en el casillero de intersección, ya veremos a lo que me refiero, se coloca el primer coeficiente del divisor. En el lado de la línea vertical se colocarán los demás coeficientes del divisor, pero cambiando el signo. Y por último se cerrará el diagrama con una línea horizontal. Verifiquemos todos estos pasos en el siguiente ejemplo. Nos dan la siguiente división, nos dan 9x a la cuarta más 2x al cuadrado más 6x menos 8, todo sobre 3x al cuadrado más x menos 2. Primer paso es ordenar y completar los polinomios. Si nos damos cuenta, en el polinomio del dividendo nos está faltando el término x cubo, así que hay que completarlo. Mientras que en el del divisor están todos los términos, sin embargo hay que ordenarlos. Ordenando y completando los polinomios tanto del dividendo como del divisor, nos quedarán de la siguiente manera. Cuando se refería a que completemos los términos con ceros, se refería a esto. En el caso de que no encontremos el valor, en este caso x cubo, voy a ponerle o voy a multiplicarlo por 0. De esta manera no se va a ver afectada la expresión y va a servirnos para poder trabajar el método de Horner. Siguiente paso, trazaremos dos líneas, una horizontal y una vertical, y que se intersectan en un punto en un extremo. Bien, ahí están nuestras dos líneas y ahora escribiremos los coeficientes del dividendo. Ahí se encuentra el 9, 0, 2, 6 y menos 8. Perfecto. Siguiente paso, tomaré el primer coeficiente del divisor. Ese es 3. Sin cambiarle de signo ni nada, solamente el 3, y lo escribiré en esta porción de intersección que se forma. ¿Qué pasa con los otros dos números o los otros dos coeficientes del divisor?
pues los escribiré en la parte vertical, pero con la condición de que ahora los cambiaré de signo. Es decir, el que acompaña al X es 1, su coeficiente, ahora escribiré menos 1. Y en el caso del término independiente, que es menos 2, ahora será 2. Concluimos con una línea horizontal cerrando el diagrama. ¿Listo? Lo siguiente que hay que tener en cuenta es el grado del divisor. A ver, veamos el grado del divisor. Y pues el grado del divisor es 2. Pero ¿para qué nos sirve, profesor, saber el grado del divisor? Pues nos va a servir para poder determinar en qué porción del diagrama encontraré el cociente y el residuo. En este caso, si tengo grado 2, voy a contar desde el último término, desde el último coeficiente, en este caso de los números amarillos, voy a contar 2 lugares, menos 8 y 6. Y en esa posición voy a dibujar una línea punteada. Esta línea punteada me va a determinar tanto el residuo en esta porción del diagrama como el cociente en la otra porción. Bien, pues vayamos al método en sí. ¿Qué es lo que debo de hacer antes de pasar con el proceso en sí? Voy a darles esta pequeña idea. Colocar siempre aquí al costado del primer índice o del primer coeficiente una división y a los demás una multiplicación. ¿Sí? Ya veremos para qué. Siempre solamente el primer coeficiente se divide, los demás se multiplican. Así de sencillo. Yo suelo escribir estos signos para poderme guiar en todo el proceso. Bien, pues tomaré el primer término de los coeficientes de color amarillo y lo voy a dividir entre 3. 9 entre 3, ahí está el valor. Y escribiré el primer valor. El valor es 3. ¿Y qué hago con el siguiente? Pues se multiplica. 3 por menos 1, menos 3. No lo voy a escribir en la misma recta, sino en la línea que continúa. 3 ahora por el siguiente número, que es 3 por 2, y va a ser hacia el costado. Continuando la secuencia, irá el número 6. Perfecto. El primer paso ya está completado. Ahora, para el segundo término, para 0, lo que haré es sumar estos valores que quedan justo debajo de él. 0 menos 3, 0 más menos 3 me va a dar menos 3. Menos 3, ahora nuevamente entre 3, se vuelve a repetir el proceso, me dará menos 1. Bien, ya dividí, ahora que toca multiplicar. Menos 1 por menos 1 me va a dar 1. ¿Y dónde lo voy a escribir? Pues lo voy a escribir no en la recta del 1, sino en la que sigue. No en la recta del menos 1, perdón, sino en la que sigue. Y ahí va a ir 1. Igual. Continuando, va a ser menos 1 por 2. Y eso va a ser menos 2. Así que lo voy a escribir justo al costado del 1. En la recta del 6. Bien, y nuevamente repetimos el proceso. Los números que acompañan o que están debajo del número 2 tendrán que sumarse todos. Es decir, 2 más 6, que es 8, más 1, que es 9. Y este valor lo voy a dividir entre 3. 9 entre 3 va a ser 3. Ahora sí, ¿qué nos toca? Multiplicar. 3 por menos 1, menos 3. Y lo escribimos no en la recta del 3, sino al costado. Y 3 por 2 es 6. Y lo escribimos nuevamente al costado. Aquí pues ya no hay espacio, así que lo que nos queda es completar y sumar y restar según corresponde. En este caso, 6 menos 2 menos 3 me dará 1 y menos 8 más 6 me dará menos 2. Bien, pues ahora recordemos que la expresión que se va a formar aquí me va a dar una expresión algebraica de la forma, si aparecieran 4 términos sería x cubo, x cuadrado, x y término independiente. Pero en este caso están apareciendo solamente 3 términos, es decir, x cuadrado, x y término independiente.
Para el residuo será solamente dos términos, es decir, x más el término independiente. Y lo que nos quedará solamente es multiplicar. Y eso es 3x cuadrado menos x más 3. Y el residuo será x menos 2. Así nada más. Quizás ha quedado un poco de dudas, así que pasemos a ver el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejemplo, vamos a tomar un ejercicio 5x a la 4 más 4x cubo menos 2x al cuadrado menos 3. Y lo vamos a dividir entre 2 más x al cuadrado menos x. Primer paso va a ser ordenar y completar los polinomios. Listo, pues ya están ordenados y completados. Pueden verificarlo. Nuevamente hacemos nuestro gráfico, nuestras dos rectas, siempre empiecen de esta manera. Dibujamos o escribimos los coeficientes ya completados y ordenados del dividendo y el primer término del divisor, sin cambiarle de signo. Sin embargo, luego escribiremos el resto de coeficientes del divisor, pero con signo cambiado. Ahí está. En este caso, los términos del divisor son menos 1 y 2. Al escribirlos en el diagrama nos quedará 1 y menos 2. Y cerramos el diagrama con una línea horizontal. Ahora pasamos a ver el grado del divisor. Pues el grado divisor es 2. Y esto nos va a indicar nuevamente el residuo y el cociente. El espacio o la cantidad de términos que va a tener tanto el residuo como el cociente. Bien, entonces como es 2, voy a determinar dos valores desde el último, desde el menos 3 al 0. Y ahí escribiré una línea punteada. Bien. Y no olvidar colocar el menos y el por para los demás valores. Bien, pues empecemos con el trabajo del diagrama. 5 entre 1, esto es 5. Ahí está escrito. Como ya dividí, ahora me toca multiplicar. 5 por 1. Y voy a escribir no en la línea del 5, sino al costado, en la que le sigue. Y 5 por menos 2 será menos 10. Bien, continuamos. Para el valor del número 4 nos tocará sumar esos dos números. 4 más 5 es 9. 9 entre 1 me va a dar 9. Y ahora que ya dividí me toca multiplicar. 9 por 1, 9. Y no lo escribiré en la línea del 9, sino al costado de ella. 9 por menos 2 será menos 18. Ahora bien, para la línea del 2 nos tocará sumar nuevamente menos 2 más menos 10 más 9, con lo que me da menos 3. Y ese valor lo voy a dividir entre 1. Y esto pues es menos 3 entre 1 me dará menos 3. Ahora me toca multiplicar menos 3 por 1. Y me dará menos 3, y ese valor se coloca no en la línea del 3, no en la línea del menos 3, sino justo al costado. Menos 3 por menos 2, y esto es 6. Y continuamos la secuencia. Pues bien, hasta aquí ya termina, y ahora sí nos toca sumar. Menos 18 menos 3, esto será menos 21, y menos 3 más 6 será 3. Perfecto, ya tenemos los valores, y lo único que nos queda es determinar ¿qué forma tienen? Nuevamente, como son tres términos, hablaremos de x cuadrado, x y el término independiente. Y para dos términos hablaremos de x y el término independiente. De esta manera, el cociente quedará de la siguiente forma. 5x cuadrado más 9x menos 3 y el residuo será menos 21x más 3. ¿Aún tienes dudas? Pues veamos otro ejemplo para dispersar completamente las dudas con respecto al método de Hort.
Vayamos al siguiente ejemplo y nos dicen dividir x a la cuarta menos 2x cubo menos 15x cuadrado más 28x menos 7. Todo sobre 3 más 2x al cuadrado menos 4x. Nuevamente lo que hacemos es ordenar y completar nuestros polinomios y hacer nuestro gráfico. Dos líneas, una horizontal, otra vertical, y escribiremos los coeficientes. Perfecto, del dividendo. Ahora tomaremos el primer término, el primer coeficiente del primer término del divisor, y este es 2. ¿Y qué hago con los otros dos términos o los otros dos coeficientes? Pues los escribo de forma vertical, pero con el signo cambiado. Bien, pues ahí está. El que es menos 4 ahora se vuelve 4 y el que es 3 ahora se vuelve menos 3. Cerramos el gráfico con una línea horizontal y ahora vamos a verificar el grado del divisor. Pues el grado del divisor nuevamente es 2, así que esto me indicará cuántos términos posee el residuo y cuántos términos posee el cociente. Bien, pues a partir del último, del término independiente, de los números amarillos, desde el menos 7, contaré dos espacios, menos 7 y 28, y ahí dibujaré una línea punteada que separará tanto al residuo como al cociente. Bien, como lo hemos hecho en los dos ejercicios anteriores, recordar el valor del término que se encuentra en este caso aislado en el extremo siempre se divide y los demás se multiplican. Bien, pues empecemos. 1 entre 2, esto es 1/2. Y ahora sí, como ya dividí, me toca multiplicar. 1/2 por 4 será 2, ¿sí? Y 1/2 por menos 3, pues menos 3/2. Perfecto. ¿Qué me toca? Pues en el espacio del menos 2 me tocará sumar esos valores. Menos 2 más 2, esto es 0. 0 entre 2, pues 0. Ahora me toca multiplicar. 0 por 4 me dará 0 y lo escribo no en la línea del 0, sino al costado. Y 0 por menos 3, 0. Bien, pues ahora ya hice para el menos 2, ahora me toca el menos 15. Sumaré menos 15 más menos 3/2 y eso me da menos 33/2. Al dividirlo entre 2 me dará menos 33/4. Bien, pues como ya dividí, ahora me toca multiplicar. Menos 33/4 por 4, se van los 4 y me quedará menos 33. Y ahora, menos 33/4 por menos 3, menos se vuelve positivo el número y me dará 99/4. Bien, pues hasta aquí ya completamos el diagrama y nos quedará solamente sumar y restar. En 28 menos 33 me dará menos 5 y menos 7 más 99/4, 71/4. Bien, ahora sí lo único que nos queda es identificar la cantidad de términos, tanto del cociente como el residuo, y como nuevamente lo notamos, son 3 términos para el cociente, es x al cuadrado, x más el término independiente, y para el residuo, x y término independiente. De esta manera el cociente será 1/2 de x al cuadrado. Recordemos que aquí el 0 por x anula el x, así que solamente habrá x al cuadrado y término independiente, menos 33/4. Y el residuo será menos 5x más 71/4. Bien chicos, espero les haya servido esta clase para que puedan entender un poco más del método de Horner. Si has tenido un poco de problemas, he dejado 3 ejercicios, espero que los puedas revisar si aún no lo puedes hacer. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.